Hola, mi nombre es Emilio Falcón y yo les voy a hablar sobre las arquitecturas de von Neumann y de Harvard. Estos son los temas a tratar en el video de hoy. ¿En qué época surgieron las arquitecturas de von Neumann y Harvard? Una pequeña bibliografía de los que dirigieron estas arquitecturas. ¿Cuál es el impacto cultural y social en Latinoamérica? ¿Cuáles son los diferentes enfoques de diseño y uso del espacio entre la arquitectura de von Neumann y Harvard? ¿Cuál es la importancia histórica y contemporánea de estas dos corrientes de arquitectura? ¿Cómo influyen los principios RIS y SIG en la concepción del diseño de las arquitecturas de von Neumann y Harvard? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de implementar RIS y SIG en las arquitecturas de von Neumann y Harvard? ¿Y de qué manera la evolución de las tecnologías RIS y SIG ha impactado en la innovación del diseño de las arquitecturas de von Neumann y Harvard? ¿En qué época surgen ambas arquitecturas? La arquitectura de von Neumann fue propuesta por John von Neumann en 1945. Esta arquitectura se caracteriza por tener datos y programas sujetos a memoria compartida. Es decir, que todos los programas y sus datos están siendo ejecutados al mismo tiempo por la CPU, lo que permite ejecutar varios programas al mismo tiempo, almacenando en el mismo bloque de memoria. Mientras que la arquitectura de Harvard comparte ciertas similitudes con la arquitectura de von Neumann. También fue introducida en la década de 1940, alrededor del mismo tiempo que la de von Neumann. En la arquitectura de Harvard, la CPU puede leer una instrucción de memoria y realizar acceso a la memoria de datos al mismo tiempo, lo que la distingue de la arquitectura de von Neumann. Es decir, mientras que en la arquitectura de von Neumann se pueden realizar varias tareas al mismo tiempo de forma simultánea, en la arquitectura de Harvard solo se puede realizar una tarea a la vez. Una biografía de John von Neumann, que fue el creador de la arquitectura de von Neumann, es que fue un matemático y físico de origen astrohúngaro. Nació el 28 de diciembre de 1903 en Budapest, Hungría, y falleció a los 53 años el 8 de febrero de 1957 en Washington, Estados Unidos. Von Neumann fue reconocido por su extraordinaria inteligencia desde la temprana edad, demostrando la habilidad en matemática y dominio de idiomas como el griego antiguo. Desde los 6 años es conocido por su propuesta de arquitectura de computadoras que lleva su nombre. Esta propuesta de arquitectura ya la hemos visto y tiene como característica usar la CPU y la memoria compartida. Biografía de la estructura de Harvard. La arquitectura de Harvard surge a partir del trabajo realizado en la Universidad de Harvard en la década de 1940, bajo el liderazgo de Howard Aiken. En este periodo se creó una computadora original basada en relés, llamada Harvard Mark I, que es el origen del concepto de la arquitectura de Harvard. Esta arquitectura se caracteriza por tener pistas de almacenamiento y señal físicamente separadas de las instrucciones de datos. En la actualidad, la mayoría de los procedimientos implementan vías de señales separadas por motivo de rendimiento, aunque en la realidad implementan la arquitectura de Harvard modificada para soportar tareas específicas. La arquitectura de Harvard solo se utiliza en áreas determinadas donde se realiza una tarea en específica. Y aunque no hay un solo creador concreto de la arquitectura de Harvard, sí tenemos la constancia de que fue creada bajo el liderazgo de Howard Aiken. ¿Cuál es el impacto cultural y social de la arquitectura de von Neumann y de Harvard en Latinoamérica? El impacto cultural y social de estas arquitecturas va desde lo económico, social e intelectual. Estas arquitecturas han impulsado y proporcionado información importante para el desarrollo y la formación de futuros ingenieros en informática y sistemas. Estas arquitecturas, una vez llegadas a Latinoamérica, fueron utilizadas ampliamente en varios sistemas y sectores, tanto en el sector empresarial como en el comercial. En el comercial tenemos la creación de puestos de trabajo y la utilización amplia de computadoras domésticas, mientras que por la otra parte, en la arquitectura de Harvard se utiliza ampliamente en sistemas empresariales. Algunas diferencias entre la arquitectura de von Neumann y de Harvard. La arquitectura de von Neumann, esta arquitectura se caracteriza por tener datos y programas sujetos a memoria compartida, es decir, que no es muy eficiente a la hora de usar la CPU. Tanto los datos como las instrucciones se almacenan en la misma memoria principal, lo que puede hacer que el diseño y la programación sean más complejos, ya que los programas deben tener en cuenta estas diferencias. Y la velocidad de ejecución puede ser un poco más lenta debido a la compartición de recursos. Es decir, la CPU, como acabo de decir, tiene que cargar cada vez más información. Mientras que la arquitectura de Harvard es un enfoque en los que los datos y las instrucciones no comparten la misma memoria, lo que lo hace un poquito más fácil de ser programada, permite un acceso más rápido y eficiente a los datos de instrucciones,
y se propuso para hacerle frente a las limitaciones de la arquitectura de von Neumann. Cabe destacar que ninguna de las dos arquitecturas es mejor que la otra, sino que tienen usos diferentes. Importancia histórica de estas arquitecturas. La importancia histórica radica en su papel fundamental en el desarrollo de la información, la tecnología y su impacto en la sociedad a lo largo del tiempo. La importancia histórica va más allá de solo el desarrollo tecnológico, también abarca lo comercial y social. La importancia histórica de la arquitectura de von Neumann es que gracias a ella se pueden realizar computadoras domésticas, las cuales son utilizadas para realizar una amplia gama de trabajos al mismo tiempo, ya sea utilizar las redes sociales, escuchar música o usar programas informáticos como Word o Excel, y esto ha permitido que la humanidad sea un poco más eficiente y la tecnología de las computadoras sea utilizada ampliamente por todo el mundo, mientras que la arquitectura de Harvard ha sido ampliamente utilizada para tareas específicas en computadoras que solo tienen una sola función. ¿Cómo influyen los principios RISC y SIG en la concepción y diseño de las arquitecturas de von Neumann y Harvard? La importancia e influencia de los principios RISC y SIG en las arquitecturas de von Neumann y Harvard se refleja en sus enfoques de diseño y concepción, donde la arquitectura de von Neumann se alinea con los principios de SIG, mientras que la arquitectura de Harvard se influencia por los principios de RISC. Estas ideales de cada arquitectura viene dado a sus características e importancia. SIG permite una mayor facilidad a la hora de la programación y a la hora de la utilización del CPU en la arquitectura de von Neumann, lo que permite que se pueda realizar varias tareas al mismo tiempo, mientras que en la de Harvard solo se usa una tarea, por lo cual es inviable usar SIG para realizar varias tareas al mismo tiempo. Ventajas y desventajas a la hora de usar RISC. Las ventajas son eficiencia en el rendimiento y una facilidad de decodificación. Es decir, que la CPU es mucho más eficiente y es mucho más fácil de programar instrucciones para ella, mientras que las desventajas son un mayor consumo de memoria y una complejidad del compilador. Es decir, por cada instrucción se usa más memoria y a la hora de compilar las instrucciones programadas es mucho más complejo. Ventajas y desventajas de usar CISC. Las ventajas son las ventajas son instrucciones más complejas y menor necesidad de memoria, mientras que las desventajas son menor eficiencia en el rendimiento y mayor complejidad en el diseño. Ahí cabe aclarar que una de las ventajas son instrucciones más complejas, pero al mismo tiempo, al estas ser más complejas, son más fácil de interpretar y ejecutar para una computadora. ¿De qué manera la evolución de las tecnologías RISC y SIG ha impactado la innovación en el diseño en las arquitecturas de von Neumann y de Harvard? El impacto de la arquitectura de von Neumann son en la evolución de las tecnologías RISC y SIG, que ha llevado a mejoras significativas en el rendimiento y la eficiencia de computadoras basadas en la arquitectura de von Neumann. La adopción de los principios RISC ha permitido una ejecución más rápida de instrucciones, lo que ha mejorado el rendimiento general de los sistemas basados en esta arquitectura. Por otro lado, la influencia de SIG ha llevado a la incorporación de instrucciones complejas y potentes en la arquitectura de von Neumann, lo que ha ampliado la gama de operaciones que puede realizarse de manera eficiente en estos tipos de sistemas. Esto lo podemos interpretar como que la arquitectura de von Neumann ha progresado y ha evolucionado para separar un poco la memoria del CPU de un poco la memoria del procesador y del CPU. Esto lleva a que abra camino a usar la tecnología de RISC para poder codificar y hacer mucho más eficiente la arquitectura de von Neumann. El impacto de estas tecnologías en la arquitectura de Harvard es que en el caso de esta arquitectura, la evolución de las tecnologías RISC ha contribuido a una mayor eficiencia en el acceso a datos e instrucciones, lo que ha mejorado el rendimiento y la velocidad de procesamiento en el sistema basados en estas arquitecturas. Mientras que la influencia SIG en la arquitectura de Harvard ha llevado a la incorporación de instrucciones complejas que pueden ejecutarse de manera eficiente, lo que ha ampliado las capacidades de procesamiento de esta arquitectura. Esto ha sido todo por hoy. Gracias.